a las familias involucradas en ayudarnos a bendecir a toda la iglesia. San Mateo capítulo 7, vamos a leer el verso 21. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Decimos amén a la palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos. Quiero hablar sobre el tema: ¿pueden fluir los dones del Espíritu Santo en una persona en pecado? Pregúntenle al que está al lado suyo si se hablan. Para los hermanos de la televisión, ¿pueden fluir los dones en pecado? Ese sería el tema. Quiero que preste atención a la palabra del Señor. Si nosotros hacemos esta pregunta, los que no somos sentimentales con la palabra, los que no cariñosos con la palabra, los que sabemos la severidad del Evangelio, la rectitud del Evangelio, la santidad del Evangelio, y nos hacen esta pregunta: ¿pueden fluir los dones del Espíritu Santo en una persona en pecado? Quizás tendríamos un rotundo no, y diríamos: no, no es posible. Y quizás esto estaría con un contraste, porque por lo que está diciendo Jesús, parece que algunos que se desconectaron de Él seguían fluyendo en los dones. Y menciona el ministerio de milagros, el ministerio de liberación y el ministerio profético. Desconectados de Dios, pero seguían fluyendo. Pero también, conociendo la severidad de este evangelio, algunos, después que le dieron la espalda a Dios, podrán seguir fluyendo. Pero por lo que dice Jesús, en el momento que haya una ruptura, en el momento que se cruce la línea fronteriza, en el momento en que alguien se llegue a confiar que porque los dones siguen fluyendo, todo está bien con Dios, dice el Señor, muchos se llevarán la sorpresa que los dones no salvan a nadie. ¿Me oyeron? Los dones no salvan a nadie. Habrán otras ocasiones o en otras personas que en el momento que hay una ruptura con Dios, se acabó el fluir de los dones, se acabó el ministerio, se acabó aquel derramamiento, se acabó aquella presencia. El pecado los sentenció de tal manera que sintieron demasiado sentimiento de culpa y no se pudieron levantar más. Jesús dice: habrán unos que querrán entrar por la puerta y no van a poder más, y no lo van a poder hacer. Entonces esta noche quiero que valores, que entiendas y que comprendamos como cristianos que los dones son muy hermosos, pero no son nuestra garantía para entrar al cielo. Porque aquí está saliendo de la boca del dueño de los dones
del dueño de los ministerios está saliendo la advertencia que ya para el que está jugando con las cosas de Dios debe de ser una amenaza. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Fíjense que ahí está la respuesta. Tener dones sin hacer la voluntad de Dios te dejan fuera del cielo. Tener dones y hacer la voluntad de Dios te harán entrar al cielo. No tener dones ni ministerios y no hacer la voluntad de Dios, estás frito, estás condenado. No tener dones ni ministerios, pero hiciste la voluntad de Dios, los cielos están abiertos. ¿Están oyendo? Entonces aquí la clave es hacer la voluntad de Dios. Porque es lo que Jesús está diciendo. El que va a entrar al cielo es el que haga la voluntad de mi Padre. No es el que fluía en el ministerio de milagros. No es el que fluía en el ministerio de profecía. No es el que fluía en el ministerio de liberación, sino que hizo la voluntad de mi Padre. Y como ya hemos dicho en otras prédicas, ¿a qué voluntad se está refiriendo Jesús? Porque hay varias voluntades. Voluntad de deseo. ¿A cuál deseo? ¿A cuál voluntad Jesús está haciendo referencia en este verso? Está haciendo referencia a la voluntad que menciona Pablo. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos del pecado. Entonces, si hacemos esa pregunta, ¿pueden fluir los dones del Espíritu Santo en una persona que le dio la espalda a Dios, que está en pecado, que volvió al pecado? Quizás sí, y en otras quizás no. Por lo que dice Jesús, nos está mencionando, aquí están tocando la puerta del cielo muchas personas que tenían unción del cielo, pero no se la van a abrir. Tenían unción del cielo, pero no lo van a dejar entrar al cielo. Entonces aquí el peligro es que te olvides que hay que complacer la voluntad de Dios, y tengas dones o no tengas dones, tengas ministerios o no tengas ministerios, debes de entender que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que debemos de vivir apartados de toda inmundicia, de todo aquello que no le agrade al Señor. Alguien alaba la gloria de Dios. Con esto que dice Jesús, ay hermano, o sea que nos vamos a encontrar con gente que revolcándose en el pecado iba a andar poniendo manos. Gente revolcándose en el pecado y lo va a hacer llorar con una profecía. Y el vaso que te está profetizando lleno de gusanos del mundo. Con esto que dice Jesús, nos vamos a encontrar con personas que a la hora de estar en una reunión van a tener una apariencia de piedad. Porque hay que entender algo. Si hay personas que en pecado van a dejar o van a fluir en los dones del Espíritu, yo quisiera pensar que no, hermanos, no se puede, porque Dios no es juguete. Aquí tendríamos que analizar muy bien. Hay personas, óigame bien, hay personas
que lo único que van a tener es profesionalismo. Se van a acordar de las lenguas que hablaban, se van a acordar de cómo danzaban y van a tener el valor de seguirlo haciendo aun cuando no tengan un fluir. Usted puede decir, pero entonces lo visita Dios a los que están en pecado. Si usted dice que pueden fluir en los dones los que están en pecado, hermano, aquí dice Jesús algo al final de estos versos que leíamos. A los que le están reclamando, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre tuvimos y fluimos en los dones. Hay algo que le responde Jesús: apártense de mí, a ustedes nunca los conocí. Entonces debe de ocurrir algo. Ocurre algo, quieras o no. Ocurre algo, desgraciadamente ocurre algo terrible cuando una persona que ha sido utilizada por el Espíritu le da la espalda al Señor y se revuelca en el pecado. Ocurre algo que él quizás no lo va a experimentar, pero en el mundo espiritual, en su relación con Dios, va a ocurrir una ruptura de la que no se puede volver a tener confianza con esa persona, porque dice: a ustedes no los conozco, son hacedores de maldad. Algo tuvo que haber ocurrido. Bueno, le voy a poner los ejemplos. Vamos a tomar el ejemplo de Sansón. La fuerza que Sansón tenía extraordinaria, ¿de quién venía? ¿De quién venía? De Dios. Muy bien. Sansón cruzó la línea fronteriza y le dio la espalda a Dios y comenzó a hacer lo que a Dios no le agradaba. Les hago la pregunta: ¿sí o no? Sí. Temprano en su ministerio, lo primero que comienza a resaltar en su ministerio es cuando busca una mujer pagana para casarse con ella. En el momento que va a pedir la mano de esa joven, lo ataca un león. Y Sansón le da muerte al león y continúa hacia donde se dirigía con sus padres, a pedir la mano de una mujer pagana, y le dio muerte al león. Las fuerzas de Dios lo respaldaron. Luego la Biblia registra que Sansón hizo una fiesta igual como la hacían los jóvenes filisteos, donde hay vino, hay sidra, hay paganismo, hay desorden, hay placer. Sansón hizo una fiesta igualita y la quiso hacer tan parecida que hasta les dio un enigma. Les hizo un enigma a los filisteos cuando él estaba seguro que no le iban a poder revelar el secreto de aquel enigma. Y aun cuando Sansón hizo una fiesta igual a los filisteos, en la que tuvo que haber bebido vino, no creo que Sansón iba a comprar cerveza y no iba a beber, porque él era cristiano. Porque el que es cristiano ni se le ocurre comprar ni el tapón de la cerveza. ¿Me están escuchando? Pero cuando la Biblia dice que hizo una fiesta igual a los jóvenes filisteos, es porque indagó cómo eran las fiestas paganas, y él hizo una similar y tuvo que participar, pues. Y él, como nazareo, no tenía que beber vino ni sidra, y lo hizo. Y selló aquella fiesta con el enigma que le dio a los filisteos. ¿Cuál fue el resultado? Los filisteos amenazaron a la mujer de Sansón, a la prometida de Sansón. Los filisteos la amenazaron que la iban a quemar a ella, iban a quemar a su padre, iban a quemar toda la casa, y que averiguara con Sansón cuál era ese misterio del enigma. Y ella lo presionó tanto que Sansón se lo dijo cuál era la respuesta, y ella les pasó la respuesta a los filisteos.
Luego, bien fácil, habían hecho una apuesta. Si no le decían el enigma a Sansón, los filisteos le iban a regalar 30 túnicas. Ellos le iban a traer 30 túnicas a Sansón. Y si ellos se lo revelaban, entonces Sansón iba a dar esas 30 túnicas. Pero como se lo descubrieron por la esposa y le revelan el secreto del enigma a Sansón, Sansón, después de hacer una fiesta pagana, le recrimina y le dice: como no pueden contra mí, lo han hecho con mi novia, con mi mujer. Y enojado se fue y mató a 30 filisteos. Dios le dio la fuerza para pelear contra 30 hombres. Le quitó las túnicas y se los dio a los filisteos. Otro evento que nos muestra la Biblia es que mató 1000 filisteos con la fuerza que Dios le había dado. Miren para acá pues. Mató 1000 filisteos, aun cuando había él perdido el testimonio delante de sus hermanos, porque ya no le creían. Y con una quijada fresca mató a 1000 filisteos con la fuerza que Dios le había dado. Y otro evento sorprendente es que arrancó los portones con sus pilares, se los echó al hombro en Gaza y caminó de 70 a 80 kilómetros en línea recta. Como entonces no habían tantas colonias, eran unos 40 kilómetros, quizás lo más, pero cargar 40 kilómetros, unos semejantes portones con sus pilares, solo un hombre fuerte lo podía hacer. Y Sansón lo hizo. ¿Y de dónde venía? ¿De qué culto venía para que Dios le diera la victoria? De ninguno. ¿De qué adoración venía? De ninguna. Venía de estar con una prostituta y venía de estar borracho. Y aún así tuvo fuerza para arrancar los portones, los pilares y caminar 40 kilómetros, si es que había línea recta en ese tiempo. Si no, ahora serían de 70 a 80 kilómetros de Gaza a Hebrón, donde voy a poner los portones. Solo una persona con semejante fuerza lo puede hacer. No le quitaron la fuerza hasta que él siguió jugando. Hay personas que no entienden que cuando el don fluye y están en pecado y siguen haciendo el pecado, lo único que es a lo que se están encaminando es a su destrucción, es a su final, porque Dios entrega todo en santidad. Dios no deposita sus dones ni sus ministerios en vasos sucios. ¿Me están oyendo? Pablo lo dice bien claro. ¿Cómo comienza uno? Comienza por el Espíritu. ¿Y cómo es que uno fracasa? Cuando se mete a lo carnal, cuando se revuelca en el pecado. Por eso dice Pablo: muchos comenzaron por el Espíritu, y dice, y continúan por la carne o terminan por la carne. ¿Cómo dice? Se inicia por el Espíritu y se continúa o termina. Termina. Es que ocurre algo, hay una ruptura. Cuando Dios te ha confiado un don, un ministerio, y terminas pecando, dándole la espalda a Dios, haciendo lo que no debes hacer. Quizás usted siente el fluir de profetizar, y usted siente que si antes de pecar le profetizaba 4, hoy siente como que le va a profetizar a 20. Sí, pero eso ya, aquí ya ocurrió algo terrible, papá. Aquí ya hubo una ruptura delante de Dios, y Dios dice: a ese brother yo no lo conozco, a ese tipo, a esa tipa yo no la conozco, yo no lo conozco. Y eso es lo más desgraciado que hay para una persona que diga estar todavía fluyendo en los dones y sirviéndole al Señor, que crea y que viva con tal engaño que Satanás le pone al hombre. Sigues profetizando hasta mejor, siguen sanándose de enfermedades más grandes, siguen viendo el don de liberación fluir de una manera que nunca lo había visto. Eso no sirve si la relación con Dios
ya se deterioró. Esta noche quiero que valores y quiero que entienda y quiero que por lo que debes de pelear, porque hay gente que su vida espiritual es un fracaso, es un caos y se muere por servir en dones, servir en ministerio. Quiero decirte algo, que la voluntad de Dios es lo que debemos de procurar con urgencia, obedecer, cumplir, complacer, y es santificarnos, para que cuando fluyan los dones, la gloria de Dios sea una realidad y nosotros mismos en nuestro interior podamos decir: Dios se está moviendo, Dios se está glorificando, puedo ser un instrumento de honra delante del Señor. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Ahora, ¿sabe usted que Pedro le falló a Dios, a Jesús? Y Judas le falló también a Jesús. Pero ¿quién fue restaurado? Pedro. ¿Y Judas qué pasó? La desesperación pudo más en él. La culpa lo sentenció. Entonces, por eso le digo, si nos preguntan, ¿puede fluir los dones del Espíritu Santo en una persona en pecado? Una persona que conoció la gloria de Dios, que conoció la gloria de Dios. ¿Pueden seguir fluyendo los dones? En unos quizás sí y en otros quizás no. Porque algunos se acuerdan de la alabanza del hermano Benito que cantan los voceros. Cayó en pecado y todo mundo triste, porque Dios lo usaba en la predicación y lo usaba en milagros. Y tan triste la iglesia que hasta oraron por él: levántalo, restáuralo, Señor. Puede ser que se restaure, pero ocurre algo. Ocurre algo que el hombre ignora muchas veces, o se hace el ignorante, y es una ruptura por la que uno llega a correr peligro. Porque al que le han dado dones, al que le han dado ministerio, le han confiado algo delicado, le han confiado algo delicado de parte del cielo. Hay personas que quisieran dones, quisieran ministerio, hasta han entrado en cadenas de ayuno y no fue para ellos, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Hay otras personas que no ayunaron demasiado, que no oraron demasiado, y lo visitó la misericordia de Dios. Pero a veces al que no le ha costado nada es al que tira el cesto de la basura bien fácil aquello que había recibido. Y a otros que nos podemos decir, nos llevaron por el camino de la búsqueda, nos llevaron por el camino de pedir, nos llevaron por el camino de buscar, nos llevaron por el camino de tocar la puerta hasta que la abrieran. Nos damos cuenta y quizás vamos a ser testigos de algunos que se pusieron a la par de nosotros sin tanta bulla, porque a Dios le plació. No se le olvide que Él es el dueño de esta empresa, por lo que dice el pago de aquellos trabajadores, que unos fueron contratados a las 6 de la mañana y les dijeron: pueden acompañarme a trabajar, les pagaré un denario. Por decir algo, le voy a parafrasear: pagaré un denario a las 6 de la tarde, que sea la salida. Y desde las 6 de la mañana aquellos aceptaron. A las 9 de la mañana fue a buscar otros y les dijo: pueden trabajar conmigo hasta las 6 de la tarde, les pagaré un denario. Y aquellos dijeron que sí. A las 12 del mediodía fue a traer otro por un denario, salida 6 de la tarde. A las 3 de la tarde fue a contratar otros.
pago del día o por las horas de trabajo, que estas serían solo 3, un denario. Cuando llegó la hora del pago, los de las 6 de la mañana creían que iban a recibir más. Los de las 9 de la mañana creían que iban a recibir más de los que entraron a las 12 o a las 3. Y los del mediodía creyeron que iban a recibir más que los que entraron a las 3. Pero el pago fue parejo para todos. Un denario para el de las 6 de la mañana, el 9 de la mañana, 12 del mediodía, y un denario para el que solo trabajó desde las 3 de la tarde. Los de la mañana, los que habían trabajado bastante, reclaman y dice: ¿por qué les das igual que nosotros a los que trabajaron pocas horas? Y el jefe le dice: el dueño soy yo y yo hago lo que quiero. Habrá personas que sin tanta vuelta, recién bautizados, recién convertidos, se pondrán a nivel de personas que han tenido que orar y ayunar y tocar la puerta hasta que Dios la abra. Pero también así vamos a ser testigos que estos que fueron levantados de la nada, porque a Dios le plació, como no les costó, así tiran al cesto de la basura también los dones, los ministerios, la confianza que el Señor les tuvo, que el Señor puso en ellos, o la misericordia que Dios les tuvo a ellos. Y por eso es que de repente vemos, ya se restauró, ya el que pecó ya se restauró, sí, pero hubo una ruptura, hubo algo. Los cimientos como que quedaron ahí, esas columnas que estaban fuertes en su relación con Dios. Es que bien dice la Biblia que el hombre de Dios no se burla. ¿Y qué pasó? El hermano Benito volvió a restaurarse, predicó, otra vez fluyeron los milagros, pero a los días otra vez volvió a caer en pecado. Y volvió a reconciliarse y volvieron a fluir los dones, la prédica, los dones. Pero un día volvió a caer en pecado y volvió a reconciliarse. Pero en una de esas que se reconcilió con Dios, ay, 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 ya no sintió el fluir. Tenemos bastantes predicadores vacíos de la gloria de Dios, pero que se volvieron profesionales de la plataforma. Pueden desquebrajar, pueden bosquejear bien un sermón, pueden traer una enseñanza. Los gritos parece que ya saben dónde gritar, los ademanes que hacer, las lenguas que repetir. Pero no hay, ellos saben que no hay relación ya con Dios. Aquel predicador empezó a sentir la ausencia de Dios. Empezó a sentir que no se llenaba, que no había presencia. Y le dijo a su esposa: voy a encerrarme en 3 días de ayuno. Yo necesito mostrarle a Dios que necesito su gloria, su presencia en mí. Y se encerró en 3 días de ayuno. Pero ni aquellos ayunos fueron ya suficientes, porque había caído en la ruleta del enemigo de levantarse y de caer, levantarse y caer. ¿Cuántas personas te van a poner manos y se encuentran en esa situación? Que Dios te ayude, mi hermano, y te haga discernir bien. Porque aquí prefiero yo que Dios me hable por su palabra y no que venga un loco a ponerme manos y anda más perdido que el mismo diablo. ¿Me están oyendo? Pasaron los 3 días de ayuno y el hermano Benito no regresó a la casa. Lo manda a buscar a la esposa y lo encontraron ahorcado. Se había puesto el cinturón de su pantalón, el cincho, la correa, se la puso en el cuello y él empezó a jalar. Se imagina los demonios que le ayudaron a jalar hasta apretar, asfixiarse y morir ahorcado. Pero si estaba en ayuno, pero si estaba buscando a Dios. Por eso yo le pudiera decir
Es bien dudoso que el que cae en pecado lo siga usando igual el Espíritu Santo. Para mí, Jesús dice que muchos van a seguir profetizando. Sí, pero ¿y de qué me sirve? ¿De qué me sirve profetizar? Y al final me va a decir Jesús: no te conozco. Y yo profetizaba en el nombre de Jesús, y sanaba enfermos en el nombre de Jesús, y echaba fuera demonios en el nombre de Jesús. ¿De qué va a servir eso? ¿Qué garantía hay? ¿Qué alegría hay en eso? Por eso es que aquí el caminar no hay que dejar que se tuerza. Por eso es que aquí nuestro caminar no hay que dejar que se contamine. Por eso es que aquí nuestro caminar no hay que dejar que lo ensucie el enemigo. Por eso es que aquí nuestro caminar hay que abrir bien los ojos, porque hay trampa en el camino. En el camino hay trampa que nos van a querer hacer sucumbir, caer, tropezar. Aleluya. Por eso nuestra mirada debe de estar en aquel que no falla. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Yo le puedo decir, una persona que cae en pecado, para mí ya no fluye el Espíritu Santo. Ahí, y es más, vamos a hablar de eso, porque hoy estamos en tiempo. Hoy se vive en un tiempo en la que abiertamente personas en pecado están ejerciendo un don y un ministerio. Personas en pecado. Pero hemos llegado a tiempos, oigan pues, hemos llegado a tiempos donde personas abrazando el paganismo están fluyendo en los dones también. Una cosa es que seas pagano. No ha caído en adulterio. No lo ha derrotado la carne, pero sí lo ha derrotado el mundo. Tenemos evangelistas y pastores, iglesias mismas, que fluyen en los dones del Espíritu según ellos, pero abrazan al mundo de una manera que los que tratamos de agradar a Dios nos preguntamos: entonces, después de ir a jugar un partido de fútbol, Dios me puede usar para sanar un enfermo. Después de ir a jugar un partidito de béisbol, de básquetbol, después de estar jugando, ¿cómo se llama aquel? Con un palo. Después de estar jugando billar, el Espíritu Santo me puede usar para ganar almas. En ese tiempo nos encontramos. En ese tiempo nos encontramos, en el que ahora no importa ser pagano. A la hora de profetizar ando con pantalón, camisa, corbata, pero a la hora de salir a Metrocentro el profeta anda en bermuda y en camiseta desmangada, porque no está en el oficio de profeta. A la hora de profetizar está con su vestido la hermana, pero cuando le toca ir a la playa o a Metrocentro anda con su gran pantalón bien apretado, la basa. No ha caído en pecado, no ha caído en adulterio, no ha cometido fornicación, pero sí públicamente declarados abiertos para el paganismo. Imagínense, si hay personas que van a fluir en los dones estando en pecado, imagínense los que van a fluir siendo paganos. Cuando la iglesia Elohim se volviera pagana, cuando yo le diga a las hermanas, se pueden quitar la señal. La que quiera que la use y la que no quiera que no la use. La señal de autoridad en su cabeza. ¿Cuándo se vuelve pagana Misión Cristiana Elohim? Cuando aquí ataco al mundo
Al igual que Santos el Enmascarado. ¿Se acuerdan los que vieron esa serie? Santo el Enmascarado de Plata, que en la película a la hora de actuar peleaba con las momias, pero en los momentos de receso que había que maquillarlo, comían junto con las momias. Entonces así tenemos predicadores que atacan al mundo, atacan el mal vestir de las mujeres, pero sus esposas, siendo la esposa del pastor, cuando no están en el culto, se visten igual que una pagana. Claro, solo es la fachada. Recuerda que en las redes hay que tener una estrategia, como la tienen los políticos. Los políticos ya se dieron cuenta que mientras mencionen a Dios, a Jesús, y mientras mencionen versículos de la Biblia, se echan a la bolsa a los evangélicos camarones dormidos que tenemos. Así hay predicadores en las redes sociales que atacan el pecado, que atacan el paganismo. Y los que amamos la sana doctrina, si no estamos bien firmes, creemos que tenemos otro defensor de la sana doctrina. Pero dice Pablo, este no es sino enemigo de la cruz de Cristo, porque el evangelio solo lo están utilizando para su ganancia personal, para beneficio personal. Porque nunca se van a volver, van a predicar de santidad y contra el pecado y contra no sé qué, y la gente va a aplaudir y va a decir amén, pero nunca lo llevarán a la práctica ahí donde son pastores. Nunca lo llevarán a la práctica. La gente seguirá desfilando como que son paganas, como que son paganos, tanto allá abajo como en el altar. Pero tendrán que tener prédica para ver si se ganan unos cuantos seguidores de los verdaderos de sana doctrina. Porque tenemos, pareciera como que esto está así equilibrado, aunque yo considero que hay un 70% de personas fluyendo en los dones, abrazando el paganismo, un 20% de personas fluyendo en los dones en pecado, y un 10% de personas fluyendo, gracias a Dios, en completa santidad. No como los mejores ni como los perfectos, pero que están seguros que están tratando de agradar a Dios y no se están escondiendo en un don y no se están escondiendo en un ministerio y no tienen la fachada ni la carátula de que tienen don o fluyen los dones, sino que el día que suene la trompeta, la puerta del cielo se va a abrir también para ellos. La pregunta es, ¿pero por qué Dios utiliza a una persona que se paganizó? ¿Por qué el Espíritu Santo sigue utilizando a uno que cayó en pecado? Miren para acá. Tanto el que ha caído en pecado como el que ahora es pagano no fueron visitados así por el Espíritu Santo. Comenzaron por el Espíritu. Comenzaron por el Espíritu. La mayoría de predicadores conocidos en el ámbito pentecostal a nivel del mundo, y que ahora más de alguna vez te llama la atención una predicación de ellos, porque la presentaron bien, como que fueran de sana doctrina. Es que se acuerdan que así fueron levantados. Pero ahora les ve las esposas vestidas como una pagana, las hijas vestidas como una pagana. Las iglesias se visten cada quien como quiera, las mujeres de hombres y los hombres de mujeres, a revueltos llegan ahí. Pero ¿por qué de repente, hermano, como que se siente unción y pareciera un pentecostal? Sí, pero es un pentecostal pagano, pero no fue levantado así. Lo que pasa es que no a todos les conocemos, o le va a conocer usted. Uno porque Dios lo tiene en el medio, hermano. Uno porque Dios lo tiene en el medio.
uno llega a encontrarse con el origen de quiénes son estos predicadores. Yo fui a cierto país donde llegaron, prediqué un mensaje de exhortación fuerte y llegan unos hermanos y me dicen: le queremos presentar a unos familiares de tal predicador conocido en el ámbito pentecostal. Buen sermón se le oye, pero como le digo, uno que está en el medio ya sabe que los buenos sermones preparan cadáveres, y yo se los he enseñado. Un buen sermón prepara un buen cadáver. Si el sermón no lleva la santidad, ni el ministerio tiene la santidad, ni el fluir del Espíritu Santo, solo será un cadáver. Y me dijeron: estos son hermanos del predicador tal. ¿De veras? Sí, me dijeron, nosotros somos sana doctrina, no nos hemos vendido como aquel. Yo no voy a andar publicando eso, ni nombre, ni nada de eso. Pero le digo, uno que está en el medio, uno descubre, uno se da cuenta. Predicadores que hoy abrazan el paganismo, predicadores que fluyen en el don de profecía, en los dones de milagros, y uno abiertamente los ve que son paganos. La predicación de santidad es una apariencia, jamás la van a vivir. Se relacionan. Por ejemplo, yo no fuera a predicar, me invitaron de cierto país, una alianza de ministros que promueven el apostolado, y me dijeron: lo hemos visto a usted, lo hemos escuchado, y quisiéramos una cruzada evangelística en un coliseo. Pero como uno está en el medio y uno le dice a Dios: cuídame de no vender esta viña, de no negociar con esta viña, de no contaminarme. No es porque uno sea perfecto, pero lo que menos quiero es entristecer al Espíritu Santo, porque dice Pablo: no contristéis al Espíritu de Dios. ¿Se imaginan? Yo dejo a mi esposa que está viva y me caso con otra. ¿Acaso el Espíritu Santo me va a aplaudir como me va a aplaudir toda la chusma que sea miembro mía? ¿Acaso el Espíritu Santo me va a felicitar? ¿Acaso el Espíritu Santo me va a decir: no te preocupes, hijo, por lo que te tiren, pero solo yo conozco que a la que has dejado no te servía ni te apoyaba en el ministerio, por eso te preparé esta otra? El Espíritu Santo por eso se llama santo. No es sinvergüenza como lo es el hombre, no es podrido como lo es el hombre. Alabado sea la gloria del Señor. Predicadores que pueden ir a ver un juego, una jugada, la final de un partido de fútbol, un juego de básquetbol, porque tienen su día libre y se van a sentar en la silla del estadio, del coliseo, abrazando el paganismo abiertamente. Por eso es que tenemos un evangelio podrido heredado por estos sinvergüenzas que no respetan la santidad a la que hemos sido llamados. Y por eso dice Jesús: en aquel día ellos decían conocerme a mí, daban enseñanzas de cómo profetizar, daban enseñanzas de cómo echar fuera demonios, pero yo nunca los conocía a estos. Por eso es que prefiero, hermanos, haberle profetizado a 2, a 3, pero y después que ya no siente el fluir de profetizar, porque el que yo no siente el fluir de profetizar es por 2 cosas, hermano. O es que yo solo quiero agradar a Dios y no quiero desarrollar los dones, o es porque le he dado la espalda al Señor y en pecado lo dudo que el Espíritu Santo respalde. Pero como hay muchos que ahí es donde van a mostrar su apariencia, por eso que tenemos, dije, un 70% ministrando y son paganos. Y cuando le hablo de pagano es porque el 14 de febrero no hay ningún problema para ellos. No hay ningún problema, tranquilos.
Tal vez no lo hacen público porque tiene gente que los va a señalar, pero allí entre ellos, entre la misma iglesia, un cultito de amor y la amistad, es porque son paganos. Celebrar una fiesta del mundo es paganismo en la iglesia. Y aunque ocurran milagros en la congregación, y aunque haya profecía y haya liberación en la congregación, si hay paganismo, en tu nombre, Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Alabado sea la gloria de Dios. Por eso dijo Jesús: ciego que guía ciego, los dos van para el hoyo, para el abismo. Por eso quiero hablarle a todo predicador que comienza, a todo joven, a todo varón, a toda mujer de Dios que anhela servirle al Señor. No agarre escuela de estos que abrazando el paganismo y usted lo ve con unción. No agarre escuela que usted va para el mismo hoyo que ellos. No agarre escuela de aquellos que usted se pregunta, pero bueno, mejor ya no lo critico porque en pecado y Dios lo usa. ¿Para qué se engorda la vaca, papito? Para llevarla al rastro. Y aquí no necesitamos ministerios de engorde, vacas de engorde. Queremos instrumentos limpios, santos, en cuerpo, alma y espíritu. Alabado sea la gloria del Señor. Yo no sé por qué hay predicadores que vienen a recordarle a uno que uno dejó a su esposa y se ha casado otra vez. Hay predicadores que vienen a recordarle el pecado que uno ha... No, es que yo tengo que advertirle a los que todavía no han caído en esa trampa del enemigo. Por eso voy a predicar de esta manera siempre. Porque cuando el diablo te pone la venda y comienzas a jugar gallinita ciega con el diablo, vas a profetizar, vas a echar fuera demonios, vas a sanar a los enfermos, y haciendo las cosas del mundo y haciendo las cosas de pecado. Y lo que se te ha olvidado es que solo te estás acercando a tu destrucción, porque no habrá salvación. Los dones no te aseguran que te van a salvar. Los ministerios no son seguridad de que hay salvación para nosotros. ¿Se acuerdan de Saúl? ¿Se acuerdan de Saúl? Dice la Biblia que lo abandonó el Espíritu de Dios y le entró un espíritu inmundo, un espíritu de Satanás, y dejó de ser rey al instante. Siguió siendo el rey. Siguió siendo el rey. No sé si ustedes puedan aceptar, pero cuando un pastor abraza el adulterio y sigue subiendo así al altar, un pastor abraza la fornicación, un pastor abraza el pecado y así sigue subiendo a la plataforma, y no sienten nada ustedes, y se atreven a decir amén, y se atreven a ser ministrados por personas que ya les he dicho, cuando llegan a la iglesia andan en pantalones, en camisa, pero cuando se muestran fotos de ellos en las redes son varones y andan en justán. Así abiertamente, pipianes en crema en las redes sociales, pero como llegan danzando a la iglesia y danzan pura mujer siendo varón, con las manos para atrás, pero todo mundo callado. El santo va a hablar, ustedes váyanse al diablo, toda la congregación loca. Pero Dios lo usa. Pero lo que me profetizó, no se olvide que entre la profecía hay también algo parecido a la profecía, y es la adivinación.
Hay profetas que le han fallado a Dios y disfrutan cuando engañan a alguien. Mire, hermano, miren para acá. ¿Cómo se siente un varón que anduvo profetizando en la iglesia y hasta cantando en la iglesia y danzando en la iglesia, y luego se está abrazando con otro varón? Ya en la noche fueron a celebrar el derramamiento del Espíritu, a comer con otro varón, y ahí se estuvieron tocando la mano, y le limpiaba con una servilleta al otro varón, el profeta, y le estaba diciendo mi amor todavía. Y después de esa pudrición llegan a otra iglesia, y los semejantes camarones dormidos de esa iglesia diciéndole amén, el vaso lo ha traído Dios. El que no quiere creer a la verdad va a creer a la mentira. Y cuando una persona juega con las cosas de Dios de esta manera, Saúl es un ejemplo. El Espíritu de Dios lo abandonó y le entró un espíritu de error. Los profetas que enfrentó Micaías, fue el único que le dijo: así dice el Señor. Él estaba sentado en su trono y dijo: ¿quién va a ir a confundir a Acab para que muera en la batalla? Y un espíritu de error levantó la mano y dijo: yo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Me voy a meter en los profetas para que le den cuerda a este loco. Estos no están hablando de parte de Dios, estos tienen un espíritu de error, dijo Micaías. Y vive Jehová que a mí lo que Él me diga te lo voy a decir aunque no te guste. Aleluya. Gente inmunda subiendo a los altares, muchachos del coro, muchachos músicos, llevando una vida inmunda y subiendo a los altares. Y después de la alabanza, ¿qué derramamiento hubo? ¿Qué vaso? Y hoy hasta se les ha puesto un nombre a los cantantes. ¿Cómo que se les ha puesto? Ministro de alabanza. Ministro de alabanza. El adorador, la adoradora. Y al no estar en el teclado, en el instrumento musical, al no estar en el culto, practicando la inmundicia, los ojos los traen llenos de adulterio por lo que ven en las redes, por lo que ven en el celular. Y así vienen a desempeñar privilegio, así vienen a dejar que fluyan los dones del Espíritu, hablando locuras, hablando disparates, hablando como que fueran esposos con otra persona, por un desenfreno carnal nada más. Y luego Dios se movió, ay, Dios se derramó, ay, Dios, es que Dios me entiende. Dios dejó claro el camino de la obediencia y el camino de la desobediencia, y es usted el que va a escoger por dónde va a caminar. Deje de estar metiendo a Dios en su inmundicia, deje de estar diciendo que Dios lo entiende en su perversión, que Dios es santo y santidad espera de su pueblo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Siguió siendo rey Saúl después que el Espíritu de Dios lo abandonó? Sí. Siguió siendo rey. Pero todo fue para su destrucción. Los discípulos le dijeron a Jesús: hay un hombre que está danzando. No. Hay un hombre que está haciendo culto. No. Hay un hombre que está aplaudiendo las alabanzas de nosotros. No. ¿Sabe qué estaba haciendo ese hombre? Hay un hombre que lo vimos echando fuera demonios. Hermano, eso estaba serio. Hay un hombre que lo vimos echando fuera demonios en tu nombre, pero no nos sigue. Imagínese el ministerio que tenía ese loco y sin seguir a Jesús. Ahí hay un hombre echando fuera demonios en tu nombre.
hombre, y le dijimos que así no era, que tenía que andar con nosotros, y él dijo que no, él nos iba a andar asoleando. Él estaba bien tranquilo ahí en la galera que había alquilado, y ahí le dejaban hasta bolsas de comida, dinero y ofrenda. Y dijo el Señor: ahí déjenlo, propaganda le anda haciendo nada más. Hay muchos que solo propaganda le andan haciendo al evangelio. Tienen del evangelio, pero no los van a dejar entrar al cielo. Y eso es lo más triste que hay. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Entonces no se le olvide que a todo el que usted vea que todavía fluye, que hay milagros, que hay milagros. Es raro encontrarnos con un ministerio de liberación, de milagros y de profecía que no haya sido abusado por el diablo ni por el mundo. Es raro, pero hay un 10%, lo hay. Un 70% conectados con el mundo, un 20% conectados con el pecado, un 10% tratando de agradar a Dios. Lo hay, es poco, pero lo hay. Pero los que abundan, los que salen y los que son más vistos, es raro encontrarnos con un ministerio que de verdad se haya consagrado para el Señor y lo esté mostrando, pues, y no esté jugando. Por eso es que hoy la iglesia está toda loroca. La iglesia está toda loca, toda confundida. Y estamos subiendo a nuestros púlpitos gente que se denomina profeta, y las palabras que traen son motivacionales, palabras de tu proceso y que te voy a abrir los cielos, mensajes que revés y derecho lo sabemos nosotros, pero están subiendo iglesias proféticas que están subiendo a gente que se denomina profética, que vienen de otro país, pero como uno está en el medio y uno se da cuenta, y Dios permite que uno se dé cuenta. Yo no sé por qué no han delatado a un predicador que vino de cierto país. Un predicador que vino de cierto país y empezó a hacer que la gente cayera al piso. Aquí en El Salvador fue eso, y la gente caía al piso. Y entonces me mandaron a mí un video: hermano, ¿qué opina usted de eso? ¡Pum! Y yo rápido lo examiné, y como uno está en el medio, Dios permite que uno se entere. Y a los minutos Dios me permitió conocer el origen de esa persona. Y yo le dije: tengan cuidado, se ve como que fluyen los dones, pero tengan cuidado. Además que lo que es de Dios, pues aquí si hay algo escondido, Dios lo va a sacar algo. Y en una de esas, como vio a la gente tan ciega, le dijo a una persona: ¿y usted por qué anda esos aparatos? Y usted es que tengo este problema. No, suelte esos aparatos y usted ya no los use más. Y si se llega a morir, ahí me llaman. Si se llega a morir, ahí me llaman a mí. Y aquella persona le hizo caso. ¿Y qué pasó? A los días murió. Y lo llamaron: hey, usted es un mentiroso, mire, se murió, pum, le colgó. Ni dejaron que terminara y lo bloqueó. Pero es que vemos que, miren, hay países, hermano, hay países donde, lo voy a decir con todo respeto, pero hay países donde la gente está bien cautivada por demonios. Y es bien fácil llegar a hacer una cruzada evangelística. Es bien fácil. ¿O será que aquí en El Salvador los demonios los andan bien rebeldes? Que hasta evangélicos son ya que a los demonios. Pero yo he llegado a países donde es una tandalada de endemoniados, y uno puede creer que unción la que me cargaba. Ahora, yo le doy gracias a Dios porque alguien quiso burlarse de nosotros y dijo: no llenaron el estadio,
Yo le dije, pero sí se llenó el estadio de la gloria de Dios, le dije yo. Y no tengo que usar mimos para llamar la atención, porque me dijo de qué iglesia era y que ellos sí llenaban el estadio, aunque quizás no era el pastor que lo había mandado a burlarse, pero por lo menos le contesté. Pues revisa cómo estuvo nuestro cultito humilde y el montón de liberaciones que hizo el Espíritu Santo, y que han venido predicadores de otras naciones y que dicen que tienen un fluir de liberación. Y no es que nos vamos a jactar aquí por lo menos reconocer en santidad que no somos nosotros, sino que la mano de Dios todavía me hace que los cielos me esperen. Pero reconocer que la mano de Dios y no soy yo, y estarme revolcando en el pecado y estar abrazando la mundanalidad, no, hombre, eso no tiene sentido. Por eso es que aquí lo importante, aquí lo urgente es que la voluntad de Dios la podamos cumplir, y es nuestra santificación. Aleluya. Y no se trata de comparar cuánta unción y lo que yo he hecho. No se trata de hacer eso, pero lo que le quiero decir, hermano, de que hay iglesia tan confundida ahora, que si viene alguien aparentemente pentecostal que no esté en pecado, pero estamos ciegos porque no le vemos el mundo que abraza. Entonces hay iglesias de sana doctrina y pastores de sana doctrina que se van a meter a esos eventos, lamentablemente. Y ahí es donde uno va conociendo que aún dentro de la sana doctrina hay gente dormida. Hay gente dormida dentro de las, no estoy hablando de ahorita el que tenés a la par, estoy hablando de la sana doctrina en todo el país. Hay gente dormida. No, pero es que viene el hombre de Dios. Sí, pero como uno está en el medio, gracias a Dios, Dios me ha puesto en un lugar, no donde voy a andarle escarbando la vida a nadie para después andársela gritando. No, yo voy a predicar la santidad y voy a predicar contra el mundo, contra el pecado, contra la carne, contra lo que no le agrada al Señor. Siempre predicaremos contra aquello que vaya a venir a arruinar nuestra relación con Dios. Si hay santidad, profetiza. Si hay santidad, echa fuera demonios. Si hay santidad, aleluya, obra milagro. Si hay santidad, danza en el Espíritu. Si hay santidad, habla en nueva lengua. Si hay santidad, sirven los dones, que fluyan los dones. Si hay santidad, que fluyan los ministerios. Si hay santidad, que fluyan los dones del Espíritu Santo, porque ese es el camino correcto. Pero usted que en pecado quiere venir a profetizar, usted solo porque hay un par de viejitas que lo abrazan y le dicen que Dios lo guarde, hermano. ¿Cómo lo va a guardar si anda con otro varón? Es el loco. ¿Que Dios lo guarde de qué? Solo porque hay un par de viejitas que son los únicos que lo apoyan. En esas iglesias donde hay maruchán de pastor, donde hay afetaminofen de pastor, en esas iglesias solo un varón a veces llega, que es el músico, que es el amante del pastor. Miren, aquí tengo fotos, aquí tengo conversaciones que hacen los pastores afetaminofen, y fotos que se mandan con los músicos chulones. Hermano Israel, ¿y usted cómo sabe eso? No le digo que Dios le permite a uno estar en el medio y conocer todo. Y entonces, ¿por qué no lo delata? Porque no es así mi ministerio. Gracias a Dios aquí hay unción y autoridad, que aquí yo lo que necesito es predicar la verdad de la palabra. Y el que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y el que ponga ahí el Facebook o YouTube va a oír palabra de Dios, y no va a oír que yo quiero escalar poniendo a otro en mal. Aquí vamos a predicar la palabra de verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
Si yo me entero que uno de estos locos le puso la mano a alguno de ustedes y tienen privilegio aquí, se los vamos a suspender. Se los vamos a suspender. Si yo me doy cuenta que usted se anda moviendo en esa esfera loca de que no importa, Dios a todos nos ama, y que no tiene discernimiento, ni le sirve la nariz para oler lo santo y lo profano, entonces hay que separarlo de nuestro liderazgo. ¿Me están escuchando, hermanos? Porque aquí hay que pararnos firmes, hermano. Hay que pararnos firmes. Cuando nosotros recién salimos en la radio, nos cayeron aquí un montón de hermanos proféticos, gracias a Dios. Pues yo agradezco a Dios cuando hay gente que viene, pero empezaron unos a danzar varoncitos con las manos para atrás y el cuerpo bien quebradito. Ese mismo día les dije que danzaran como hombres y que el Espíritu Santo, cuando bautiza, antes de bautizarte va a ser libre primero. Sí, allá en San Miguel, antes de predicar, le dieron el tiempo a uno que iba a contar su testimonio. Un varón que en su vida pasada se llamaba Roxana y su nombre normal era Alberto, por decir algo. Así es que solo le vamos a dar unos minutos para que cuente lo que Dios puede hacer. Dios le bendiga. Y yo allá abajo de la tarima, Dios sabe lo que hace con uno. Y el dedito se le levantaba. Y cuando se bajó de la grada, se bajó así como así. Ayúdenme. Entonces yo, como soy un pastor, pues que me gusta ayudarle a la gente, tenía que pasar por donde mí para irse a sentar, y lo agarré. Se ha de haber alegrado cuando le agarré el brazo, pero se lo apreté. Y le dije yo: ¿cómo es eso que Dios te ha hecho libre y todavía te quiebras y se te levanta el dedo y se te aflauta la voz? Y la gente vio que yo le estaba hablando, pero serio. ¿Cómo es posible eso? Ay, me dijo, eso me ha quedado para testimonio, me dijo. O sea, como evidencia. No, le dije yo, cuando Dios, y como yo ando en son de paz y llevaba un mensaje para los amigos. Pero si hay gente que está loca, hay que ponerla recta en la palabra también, aunque sea al aire libre. Y yo le dije: cuando Dios hace libre a una persona, no la hace por partes, la hace completamente libre. Alabado sea la gloria del Señor. Aleluya. Por eso, de las personas que han andado un bastón o han tenido muletas, y luego viene alguien y me dice: hermano Israel, ya puede caminar, en más de alguna campaña que estuve, ya puede caminar. ¿Quién es? Que camine. Y yo lo veo que le hace así todavía. Yo no lo paso, no doy el testimonio. Pero es que, hermano, debería hacerlo por fe. No, eso es como los que dicen que se levanta alguien de la silla de ruedas y todavía así. Es que ahorita es como un niño que comienza a caminar. Pasados los meses ya va a estar caminando bien. Entonces ahí es donde digo yo: no, mejor no me uses en milagro. Porque si alguien va a soltar la muleta, que corra, que camine, que vean de verdad tu poder. Porque si no, tanto de los que están en el evangelio, hay algo sospechoso. Más los inconversos van a decir: este a pura fuerza quieren que camine. Porque el poder de Dios da una evidencia total cuando Él rompe cadenas, cuando Él sana, cuando Él se glorifica. Alabado sea la gloria del Señor. Aleluya. Personas que hoy no es unción, es profesionalismo. Es un recuerdo que como Dios lo usaba. Lenguas aprendidas.
Y le voy a decir algo a todo pueblo pentecostal. Las lenguas que son de Dios no son no son metralleta. Las lenguas que son de Dios no son metralleta. Eso no es lengua de Dios. La iglesia está tan dormida que los ametralla el diablo y ni cuenta se dan. Vamos a hacer lenguas de Dios, hermano. Y lo más triste es que hay gente que dice el Señor que va a temblar la tierra, y que preparen agua por 6 meses, y que guarden comida, aunque sea de caballo, por 6 meses. Gente loca. Como que yo quiera decir power. No del que toman ustedes, ¿verdad? Estoy hablando en inglés. Power. Dice el Señor que le dará de su poder. Está pasable. God power. Dios entregará de su poder. God power. Y también los va a bautizar. Ya no pegan. God power. Entonces hay gente que repite la misma lengua y aquel profetizando casi 1000 cosas. Y la misma lengua. No. Por eso Dios le permite a uno estar en el medio y conocer. Y como la Biblia le dice a todos: hey, prueben los espíritus. Prueben los espíritus. Pruébenlos. Uno bien sabe cuando el predicador que invitaron de otro país al estadio, al coliseo, a la calle, a la campaña, está agonizando. Uno bien sabe cuando el predicador no anda palabra y ¿cuántos sienten? Pónganse de pie y alaben al Señor. Y pone a la gente de pie. Y aquí hay algo y hay gloria de Dios. Y como ustedes, pues, ustedes un masaje el que necesitan para que se les vaya la tristeza. Y aquí hay danza y danza y danza. Y no tienen palabra. Ponen a la gente a danzar, a hablar lengua. Dios lo permite estar aquí en el medio. Uno bien sabe cuando el predicador tan conocido, pero no sobrevivió ni a WhatsApp, de tanto que lo anunciaron y lo promovieron, pero no sobrevivió ni a WhatsApp en la predicación, y es famoso y es conocido. Por eso es que Dios nos ayude. Dios a los altivos los mira de lejos. Dios sabe los que tienen por negocio y ganancia el evangelio, y que Dios bendiga a los que todavía con sinceridad de corazón le están sirviendo al Señor. Guárdate para el Señor. Si de verdad eres un profeta de Dios, haga valer, dele honra a ese ministerio. Si de verdad Dios te ha dado un liderazgo, un ministerio, si te ha regalado dones, honra esos ministerios, esos dones, conságrate para el Señor. No te olvides que si no hay santidad, lo perdiste todo, aunque lo haya ganado mucho en esta tierra. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará a los cielos. Y el pueblo del Señor dice: Padre, predicado tu palabra en esta tierra. Tu palabra es la única voz de esperanza para nosotros. He predicado tu palabra con todo mi corazón. Gracias por darme el privilegio. Te suplico por aquellos que no te conocen. Si hay almas para salvación en esta hora, yo las reclamo, Señor amado. Yo las reclamo en el nombre de Jesús. Muy bien. La iglesia me ayuda a orar. Si hay alguien entre nosotros que necesita arreglar cuentas con Dios, quiero invitarle a venir. Usted que está escuchando a la distancia, tiene hoy la oportunidad de arreglar cuentas con Dios. Quizás un ministerio de esos mentirosos te engañó y te fuiste del evangelio resentido. ¿Va a arreglar cuentas con Dios este varón? No tenga pena llorar. ¿Habrá alguien más entre nosotros?
Dios mío, rompe cadenas. Rompe cadenas, por favor. Y tú, muchacha, te voy a llamar porque el Señor me ha dicho que te llame. Te voy a llamar. Usted sabe cómo soy yo. Al que rechaza al Señor, ni modo, pues. Es su gusto y que siga su camino. Pero el Señor me ha dicho que te llame. Te va a dar una oportunidad más. Yo no sé qué ha hecho el diablo contra ti o qué tenga preparado contra ti, pero Dios te abre las puertas en esta noche otra vez. Salga usted sola de esa silla. Nadie la toque ni la invite. Dios la ha llamado directo. Y ojalá que ella entienda que para otros ya no hay oportunidad quizás, pero para ella Dios rinde. A Dios le plació darle oportunidad. ¿Habrá alguien más entre nosotros? ¿Habrá alguien más entre nosotros? 21004064 y 21004066. Dos líneas de WhatsApp que tenemos aquí. Dos líneas de WhatsApp que tenemos aquí. Dios te bendiga. Has tomado la mejor decisión. Hoy también serán rotas las cadenas. Siento el poder de Dios en esta hora. Aleluya. Vamos a dar 2 minutos ya que estamos en vigilia por usted que nos está sintonizando. 21004064 y 21004066. Queremos orar por su restauración. Queremos orar por su restauración en esta hora. 1 minuto 30 segundos y se acabe este llamado. Ayúdeme a orar, iglesia. Siento que hay 2 personas necesitadas. Hay 2 personas necesitadas a través de la radio. No sé dónde están. Solo siento que hay 2 personas necesitadas. Nos queda 1 minuto más. No voy a dar más espacio. Vamos ya con el último minuto. Ahí tiene 2 líneas de WhatsApp: 21004064 y 21004066. El que es inteligente busca dónde está la salvación. Gloria a Dios. 40 segundos y se acaba este llamado. 21004064 y 21004066. Voy a cortar porque Dios va a hacer liberación en estas personas que están en el altar. 25 segundos y cierro este llamado. 21004064, 21004066. Queremos orar por tu restauración. 2 líneas de WhatsApp que puedes marcar, puedes escribir: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Amén. Ustedes que han pasado, cierren sus ojos y levanten su mano al cielo y repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta noche te confieso públicamente como Señor y Salvador. Creo que tú eres Dios. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por salvarme. Amén y amén. Bajen su mano. La iglesia que oró para que ustedes pasaran, vamos a orar para que el Señor les fortalezca. Cuando yo cuente 3, levanten sus manos hacia ellos. Solo 1 minuto. 1, 2, 3.
Les paso el micrófono a ustedes. Hay liberación esta noche. Todo plan del diablo se quema esta noche. Todo plan del diablo se quema esta noche. Todo demonio que había sido enviado para retener estas almas es quemado esta noche. Y es derribado a tierra por el poder de la sangre de Cristo. Y de la cabeza a los pies yo declaro liberación. Liberación. Fuego de 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 liberación. Hay una persona que nos está sintonizando y usted no entiende, pero hace unos días atrás comenzó un ardor en tus pies. Tienes un ardor como que te quema y no es neuropatía, pero así dice el Señor. Recuerda que eso te ha venido después de que entraste a ese lugar de brujería. En ese lugar, en ese centro de brujería donde fuiste, de ahí has traído ese problema. Sientes un ardor, como que se queman tus pies, hasta llegar casi a tus rodillas. El día que entraste a ese centro de brujería, desde ahí te depende eso. Hoy pueden ser rotas las cadenas y puedes ser libre. Ahí están los teléfonos. Marca, escribe. Y en el momento que lo hagas, Dios se va a glorificar. Siga orando la iglesia. Se mueve la mano de Dios. Hay liberación en esta hora por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Fuego de liberación, fuego de liberación, fuego de liberación, fuego de liberación. Gracias por tocar las vidas. Los reclamo hasta el día del rapto. Séllalos como propiedad privada de Cristo con tu glorioso Espíritu Santo. Gracias por haberles dado la oportunidad y ellos lo han aprovechado. Los reclamo hasta el día del rapto. En el nombre de Jesús. Puedo decir esta noche: si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente. Fuerte ese aplauso de bienvenida a la familia del Señor. Dios les bendiga. Pueden acompañar a los sugieres. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Cuántos alabamos al Señor esta noche, hermanos? Imagínense aquellos que dijeron: ay, el pastor, ¿qué le costaba hacer un culto de 6 a 8? Y no que hasta las 12. Por lo menos vino a saber lo que le espera si no anda en santidad. Pero más que eso, pues el cielo está de fiesta y Dios no se equivoca. El Espíritu no se equivoca con las convocatorias que nos hace. Ya estamos más de la mitad, hermano. Ya estamos más de la mitad. Así es que vamos a entrar en un receso. Usted que ha estado con nosotros, pues le invitamos a estar pendientes mañana a las 6 horas de poder, que nuevamente estaremos celebrando aquí en Misión Cristiana Elohim Central. Por el momento entregamos los controles de radio.